Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Historias. Es un gusto estar aquí nuevamente otra semana frente a ustedes conversando sobre el pasado y sobre qué podemos aprender de él, qué podemos identificar. Entonces les habla Jean-Paul Ruiz, o sea yo, soy historiador, y tras cámara y en la construcción de guiones está Ruth Natalia Caicedo, geógrafa. Ya que terminamos nuestro especial sobre independencia, fueron varios programas, creemos necesario dejar descansar el tema, dejar que se asiente un poco, porque también tenemos otras cosas de las cuales podemos hablar. Por ejemplo, en nuestro programa sobre la pandemia en Colombia en 1918, hablamos sobre cómo los movimientos de tropas fueron uno de los factores determinantes para la diseminación de la epidemia por Europa y por el mundo. Pero claro, en ese momento no explicamos de qué se trató esta guerra, esa Primera Guerra Mundial. Bueno, hoy vamos a hablar de eso y de paso comenzaremos un pequeño ciclo sobre guerras mundiales y también Guerra Fría. Pequeño ciclo porque son 3 programas. Hoy hablamos de la Primera Guerra Mundial, en el siguiente vamos a hablar de la Segunda y en el tercero sobre la Guerra Fría. Pero siempre que hagamos estos episodios vamos a estar preguntándonos por qué ocurrió, el por qué ocurre y qué consecuencias o cómo se vio desde Colombia, que es el gran interrogante que nos lleva a hacer este programa. Entonces, para comenzar a hablar, lo primero que debemos tener en cuenta es que las cosas no se llaman, o sea, no se conocieron siempre como las conocemos hoy. Por ejemplo, cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, esta solo antes de la Segunda Guerra se llegó a conocer, era como Gran Guerra o Guerra Mundial. Pero claro, ¿por qué no la llamaron Gran Guerra o Primera Guerra desde el comienzo? Pues, aunque parece obvio, a veces lo tendemos a olvidar, es que no sabían primero ni que iba a ser mundial, hasta que empezó a ser mundiales que le dijeron así, y segundo, tampoco sabían que iba a haber una segunda. Es más, no se sabía de la duración de esta guerra. Muchos, y están los videos, están los informes, cuando se enlistaban, por ejemplo en Alemania, para ir a participar, creían que iba a ser una pequeña aventura de verano, unas vacaciones, que iban a ir 3, 4 meses y después iban a volver pues llenos de gloria a seguir con su vida normal. Sin embargo, pues así no pasó. El término gran Guerra tampoco se usó desde el comienzo, o sea, se fue como construyendo en el tiempo, porque Great War se usaba para referirse a otras guerras anteriores. No las nombraremos aquí para no generar confusión. Pero claro, a las guerras, cuando eran grandes, cuando incluían a varios países en Europa, se les dijo a varias de ellas Gran Guerra. Pero entonces eso nos lleva a reflexionar sobre algo, y es que el nombre que se le da a las cosas, o sea, el nombre que hoy usamos para definirlas, no era primero el de la época, y varias pueden tener la misma denominación. Y esto depende del lugar de quien habla, de quien les da la denominación. Por eso es que, por ejemplo, hoy es normal para nosotros hablar de la Edad Media. Le decimos Edad Media a un periodo más o menos entre el siglo V y el siglo XV, pero media, ¿qué implica que se le diga media? Que está en la mitad de algo. En la época, pues ellos no decían que estaban en la mitad de algo porque pues vivían en su presente, ¿no? Viven en un presente. Entonces, ¿por qué le decimos media, por ejemplo? Le decimos media porque los modernos, que son los que estamos después, los que están después, que se llaman a sí mismos modernos, van a decir que esta edad media, o sea, que era un periodo entre la edad antigua y la modernidad, por eso media. Y claro, eso ayudó también a construir una idea en la cual en la Edad Media no pasaba nada, era tiempo de oscurantismo, no había ciencia. Sin embargo, los estudios históricos han ido demostrando cómo no era así. Pero bueno, volvamos sobre el tema de la guerra. Hasta la década de 1930 se empezó a usar el término guerra mundial para nombrar ya de manera masiva esta confrontación bélica. Así en Alemania comenzó a utilizarse un término semejante, al igual que en Francia y en el Reino Unido. Una pregunta que podemos hacernos es, bueno, ¿mundial sí fue mundial, o por qué se le dice mundial si fue en Europa? Entonces, en el momento se le dio el calificativo de mundial porque en esta se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época.
las cuales se dividieron en dos grupos, en dos alianzas. Entonces, por un lado está la Triple Alianza, que se formó desde 1882, conocida como las potencias centrales, que eran básicamente el Imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia. Sí, un imperio austrohúngaro. Ahora en el mapa está saliendo, pues, dónde está, cómo era este mapa que se encontraba, cómo estaba la división de Europa en ese momento y de Asia. Y por el otro lado se encontraba la Triple Entente o los aliados, y ellos los comandaban más bien el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Entonces, ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando según las dinámicas propias de la guerra, el avance de esta. Por ejemplo, Italia, Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras que el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Los combates tuvieron lugar sobre todo en Europa, pero no solo se habla de guerra europea porque participaron países de los 5 continentes, como Estados Unidos, Australia, Brasil y China. Así se calcula que más de 70 millones de militares participaron, aunque 60 de estos eran europeos. Entonces se movilizaron y combatieron de los 5 continentes contingentes en la hasta entonces guerra más grande de la historia. Por eso el calificativo de mundial. Antes de continuar, es importante informar que este episodio se construyó gracias a 2 trabajos a los que debo agradecer, aunque nuevamente los errores e imprecisiones son solo míos. Los trabajos a los que debo agradecer son a todos los que componen la entrega del número 42 del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Es una revista de historia editada por la Universidad Nacional de Colombia. En el 2015 tuvo un dossier, o sea, un conjunto de textos sobre la Primera Guerra Mundial. Lo pueden consultar, como ya les dije, está en línea, y dentro de estos trabajos hay uno del cual tomamos bastante información para este texto que estamos aquí conversando, y es el que se llama A propósito de la Primera Guerra Mundial, escrito por César Augusto Ayala como editorial de este dossier. También hay que agradecer a la prensa sobre la conmemoración del centenario de la Gran Guerra, que editó, que publicó El Tiempo, la revista Credencial, la revista Portafolio. Este también se puede encontrar en línea para consultar. Entonces, la Primera Guerra Mundial. Como vimos anteriormente, esta confrontación bélica pues era inédita hasta entonces en la Europa moderna, por el tamaño que alcanzó. En ella participaron 36 países y sus enfrentamientos afectaron al 75% de la población mundial. En los campos de combate, según algunas estimaciones, murieron cerca de 10 millones de personas y 20 millones sufrieron heridas. Además, hubo más o menos 7 millones de desaparecidos. Entonces, si bien los datos son impactantes, como ya comentamos, no se le dice mundial por la cantidad de muertos, sino por sus efectos también. Porque no solo participaron países de los 5 continentes, sino que además, de una u otra forma, casi que todos los países se vieron obligados a reorientar sus modelos económicos de común acuerdo con los vencedores, con este nuevo orden mundial. Ningún país quedó de esta manera por fuera del gran acontecimiento. Es más, se llegó a decir que la historia moderna y contemporánea había tenido sus inicios con la guerra, que sirvió, entre muchas cosas, para hacer la alerta de descolonización de Asia y África, que es otro tema del que podríamos hablar en uno de estos episodios, además de demostrar la influencia de Estados Unidos en todo el mundo como potencia económica, del cual también podríamos hacer otro episodio. En Europa, Italia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, Austria y Hungría formaban un solo país, formaban la Triple Alianza desde 1882, también conocidas como potencias centrales, como ya comentamos, mientras que Francia, el Reino Unido y Rusia se unieron para crear la Triple Entente en 1907. Estos países estaban enfrentados, estas coaliciones, por una serie de territorios que estaban en disputa desde hacía muchos años. Aquí es importante tener en cuenta justamente eso, los países como los conocemos hoy, no, así como vimos en el caso de Colombia con la independencia, no es que siempre hubieran sido estos mismos países, sino son resultado de este proceso en el cual se forman estados. Y cuando se forman estados y tienen un gobierno y se forman comunidades nacionales, también se forman fronteras. Se decide hasta dónde va un estado y de quién es el territorio, y eso genera
genera disputas y estas disputas tienen larga data en Europa. Entonces, por eso es que no estaba claro. Obvio, si vamos a mirar un mapa hecho por cada uno de los bandos, pues incluso reconocen como el límite en beneficio pues de ellos, de lo que ellos consideran suyo. Podemos mirar incluso un caso más reciente, el caso de la disputa limítrofe entre Colombia y Nicaragua por el archipiélago y por San Andrés. Ahí se ve cómo no está tan claro de quién pertenece un espacio hasta cuando se deciden distintas instancias. Para este caso que estamos viendo la Gran Guerra, la instancia fue la guerra la que lo terminó determinando. Entonces, creían que esta guerra iba a ser rápida, pero no lo fue, y entre más se alargaba, más países se involucraban en el conflicto. En 1915, por ejemplo, un submarino alemán hundió el RMS Lusitania, que era un transatlántico británico que cubría una ruta entre el Reino Unido y los Estados Unidos. Cuando hunden el Lusitania, mueren más de 1000 pasajeros, entre los cuales había más de 100 estadounidenses. Este ataque fue para uno la excusa, para otros la causa de que Estados Unidos entrara en guerra, aliados con los países de la Triple Entente. La participación de los norteamericanos terminó decantando, asentando los resultados de la guerra. Aunque nuevamente, claro, tampoco es como vamos a ver en algunas películas o en algunas construcciones, que es, aunque eso lo veremos más en el caso de la segunda, que es como si llegaran los norteamericanos y solucionaran todo. Es un proceso más bien complejo. Pero entonces hay una discusión sobre las causas de esta guerra. Para algunos estudiosos, el incidente que la desencadena es el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, quien era el heredero del imperio austrohúngaro. La muerte de él es el 28 de junio de 1914. Francisco Fernando, también como se le dice Ferdinando, Franz Ferdinand, como el grupo de rock británico, fue asesinado un nacionalista serbio. Es otro problema al cual no vamos a alcanzar a profundizar aquí, pero por su asesinato, Austria-Hungría, o sea, el imperio austrohúngaro, reclamó las responsabilidades a Serbia y le declara la guerra. Pero cuando le declaran la guerra a Serbia, Rusia sale en defensa de Serbia. Y como respuesta, Alemania, que era aliada del imperio austrohúngaro, declara la guerra a Rusia y a Francia. Como hemos visto, los fenómenos son mucho más complejos y participan más personas de las que nos imaginamos. Si miramos la relación de cada uno de estos países, vemos que no es solo por esa solidaridad, sino también era por los intereses propios. Por ejemplo, Alemania tenía una disputa por Alsacia y Lorena, por unos terrenos, con Francia, y era una disputa ya de larga data y después se va a reavivar en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, en este momento de la Gran Guerra, como vemos, no fue entonces solo la muerte del archiduque Francisco Fernando o la dinastía del imperio lo que hizo que participaran todos los países, sino es el poder político en Europa, sus propios intereses, los intereses de cada uno dentro de esta red de alianzas, donde hay países que tenían colonias, donde es el acceso a recursos, la salida incluso a vías, al mar, el control de minas, de metales. Entonces son distintas las causas que se pueden encontrar aquí si miramos a cada uno de los países. Pero en términos generales podemos hablar de que una de las causas, una gran causa, fue el imperialismo. Entonces el imperialismo se había desatado a fines del siglo XIX por estas principales potencias mundiales que estaban en una carrera feroz por controlar los territorios y mercados coloniales. Ya hablamos de que era una colonia en nuestros episodios pasados. Entonces, este imperialismo, esta idea imperial, impulsa una carrera armamentística en cada uno de los países de tener pues armas y ejércitos para poder imponerse frente a otros y los diversos conflictos bélicos que incluso antecedían a la Primera Guerra Mundial, como la guerra ruso-japonesa, la de Italia y Turquía, la Primera Guerra de los Balcanes y la Segunda Guerra de los Balcanes. Entonces existían muchos conflictos latentes, como acabamos de decir, dado que algunos imperios dominaban además pueblos que tenían ya aspiraciones nacionales, que ya tenían una conciencia de que eran una nación, de que eran una comunidad. Entonces, estos que tenían esta conciencia nacional aspiraban a tener un gobierno propio.
como era el caso de los rumanos, serbios, búlgaros y croatas en el Imperio Austrohúngaro, los polacos y finlandeses en el Imperio Ruso y los griegos y armenios en el Imperio Otomano. Existían además fuertes rivalidades entre las grandes potencias que se afincaban, como que se basaban en estos conflictos bélicos anteriores. Pero claro, el conflicto entre Francia y Alemania, de ese hablaremos después. Pero además entonces existían también los pactos de alianza entre las diferentes potencias que se venían haciendo porque eso era la política también, establecer alianzas. Entonces, cuando se forman entonces estos dos grupos y empieza a darse estas declaraciones de guerra con la Triple Entente, con Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso, y la Triple Alianza con el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia, los países veían este conflicto como una oportunidad para conquistar otros territorios de forma legítima y determinar cuál era su poderío. Estaban en juego los grandes imperios europeos de la época que abarcaban territorios que ahora ocupan varios países. El final de la guerra supuso también el final de estos imperios, así como el nacimiento de un nuevo orden mundial y de nuevos países como Estonia, Letonia, Lituania, Polonia o Finlandia. ¿Cómo fue el desarrollo del conflicto? Podemos decir que los países creían que la guerra duraría poco tiempo, como ya comentamos, semanas o incluso meses, como habían sido las guerras que ellos recordaban, las que se estaban desarrollando, estas pequeños enfrentamientos. Bueno, no pequeños, sino más bien de corta duración. No contaban con la aparición de un nuevo armamento, ametralladoras, cañones automáticos, tanques, submarinos y aviones de combate. Esto provocó que ambos bandos resistieran más tiempo. Nadie quería rendirse, pues nadie va a la guerra para perder. Pero entonces el costo en vidas humanas fue altísimo. Una vez se declaró la guerra, los alemanes invadieron Bélgica y Luxemburgo en busca de una victoria rápida. La estrategia de los alemanes de creer que la guerra se va a acabar rápido. Pero fueron detenidos por los franceses cerca del río Marne en la primera batalla del Marne. Allí se establecieron ambos ejércitos, quedó algo ya denominado Frente Occidental. Ahí se da una cruenta guerra de trincheras durante 3 años donde no hubo avances de ninguno de los bandos, casi que tenía que haber un montón de muertes para poder ganar unos pocos metros. Hay una película que se llama Sin novedad en el frente, que nos cuenta un poco eso, y bueno, es basada en un libro, pero la película que la pueden encontrar, incluso creo que está ustedes buscan Archive.org, ahí está subtitulada para verla, y entonces ahí se ve cómo era esa dinámica en las trincheras, bastante dura. Pero entonces, mientras esto ocurría, el ejército alemán abrió un segundo foco de ataque contra Rusia, que es lo que denominamos Frente Oriental. Y allí el ejército alemán derrotó sin mayores dificultades a las tropas del zar de Rusia y pues que se dieron la retirada. Los alemanes avanzaron en territorio ruso. También se dan enfrentamientos en la frontera entre Rusia, Austria y Hungría, donde los ejércitos zaristas continuaron debilitándose. Y ya para 1916 no hubo grandes acciones ofensivas de su parte. Aquí los ejércitos en esta parte entre Rusia y el Imperio Austrohúngaro se valían sobre todo de las caballerías como principal táctica de combate. Pero entonces el frente oriental y el occidental se convierten en los principales frentes de combate en tierra, pero pues no los únicos, porque pues hubo otros, como está en el mapa que están viendo en pantalla, que es el frente balcánico, el frente de Oriente Medio, el frente italiano y el frente africano. También hubo operaciones militares de menor envergadura, de menor importancia o tamaño en las islas del Pacífico. Hubo luchas navales en el Canal de la Mancha, en el Mar del Norte, en el Mar Mediterráneo, en el Atlántico, en el Pacífico Sur y también en el Mar Adriático. En 1915 y 1916 los submarinos alemanes hundieron a 2 barcos con tripulación estadounidense y pues esto permite que en 1917 Estados Unidos entre en el conflicto. Pero entonces también hubo otro acontecimiento importante que se dio en la época y es la Revolución Rusa de 1917, para la cual también podríamos hablar porque es importantísima en todo lo que viene, pero el hecho es que la Revolución Rusa
cuando los zares dejan de tener el poder en el imperio ruso. Entonces, en este marco de la revolución bolchevique que se da en Rusia, Rusia sale de la guerra, firma un armisticio, un tratado con las potencias centrales. No es una derrota, es un armisticio. Y esto le implica grandes pérdidas económicas y territoriales, pero queda por fuera de la guerra. Entonces, tras este armisticio con Rusia, entonces Alemania ocupó Polonia, Ucrania, Finlandia, los países bálticos y parte de Bielorrusia. Su estrategia era la de Alemania, era enviar tropas a todo el frente occidental para buscar una victoria rápida antes de que llegaran los norteamericanos que ya estaban participando en la guerra. La campaña decisiva comenzó en marzo de 1918, pero el ejército alemán, con tropas debilitadas y cansadas, no llegó a cumplir su objetivo de atacar hasta París. Las tropas francesas, junto con las estadounidenses, obtuvieron una victoria definitiva. Después de la batalla del Marne, ya las potencias centrales no pueden recuperarse, no se quedaron atrás en esta guerra. Entonces, poco tiempo después, Bulgaria pidió un armisticio y posteriormente se rindió el Imperio Otomano, los italianos vencieron a los austriacos, el ejército alemán fue desarticulado en una batalla en Ems y la derrota ya era irreversible, tanto que el emperador Guillermo II huye a Holanda y la nueva República Alemana, que se firma un armisticio el 11 de noviembre de 1918. En términos de bajas, la Primera Guerra Mundial es considerada como una de las más sanguinarias de la historia y la segunda de la que se tiene constancia con mayor número de muertos, solo superada por la Segunda Guerra Mundial. En la primera fallecieron alrededor de 20 millones de personas, una cifra pues increíble teniendo en cuenta que no existían muchos de los adelantos militares que van a existir en la Segunda Guerra. Y entonces, en una Primera Guerra Mundial, todavía buena parte de estas batallas se desarrollaba cuerpo a cuerpo. Para ver el número de bajas, estamos viendo en pantalla cómo afectó el Imperio Ruso, el Imperio Alemán, el Imperio Otomano, como los que más tuvieron, pero como también Francia, el Imperio Británico, Italia, Serbia y el Imperio Austrohúngaro tuvieron bajas tanto militares, o sea, tanto de los ejércitos, como de civiles. Entonces, claro, a estas cifras habría que añadir otras, como Estados Unidos, Rumania, Bélgica, Portugal, Bulgaria o Grecia, todos ellos con número de muertes por encima de 100.000. Entonces, es algo que es importante reflexionar, ¿no? Cómo las guerras, incluso cuando se pide guerra o se piensa en la opción de guerras internacionales entre países, a veces podemos pensar que esto va a ser algo únicamente de ejércitos, pero no. Los civiles son grandes, son incluso muchas veces los más afectados por este tipo de confrontaciones. En Colombia a veces nos es un poco difícil de mencionarlo, más bien no de mencionarlo, de calcularlo, como de pensarlo, de hacernos a la idea del efecto de una guerra internacional, pues porque en nuestra historia no hemos tenido ninguna significante. O sea, hubo una guerra de independencia, pero no eran dos naciones, entonces no hemos tenido una guerra de estas características. Hemos tenido algunos conflictos, incluso uno con Perú que fue muy rápida duración, pero no nos hemos visto abocados como lo han visto otros países latinoamericanos, como lo han visto, por ejemplo, con Bolivia, Chile, Perú, incluso Ecuador, guerras en las cuales llegan a un territorio de otro país o su territorio es invadido y esto tiene graves efectos sobre los civiles que no tienen que ver únicamente con la muerte directa en las batallas o ejecuciones, sino con toda la destrucción de infraestructura, de la economía, de cultivos, de alimentos, con las hambrunas que vienen después. Entonces es siempre para tenerlo en cuenta. Pero ahora sí venimos a lo que más nos interesa aquí conversar, que es la Gran Guerra en Colombia. Entonces, bueno, podemos decir que por la Gran Guerra cayeron los valores tradicionales que se tenían en el momento. Y van a aparecer otros con el tiempo. Además, se desarrolló la tecnología tanto militar como médica, lo que va a dar, por ejemplo, la cirugía estética incluso. Pero lo como central es que los 4 imperios de los que hemos hablado, estos imperios, desaparecen para dar lugar a la nueva división de Europa y el surgimiento de otro tipo de economías, que es además la economía planificada. Pero poco se suele decir sobre el impacto de la Primera Guerra en Colombia, por eso lo importante del dossier de
del anuario, en el cual vemos cómo hasta el principio de la guerra Europa había sido el modelo a seguir. Ese era el modelo, era el faro por el cual las élites, los gobiernos, los intelectuales tenían presente siempre, como que se construyen alrededor de lo que ven y es quieren ser como Europa, por así decirlo. Sin embargo, en 1918, cuando las hostilidades llegan a su fin, ¿cómo está Europa? Pues Europa está destruida. Y entonces ahí va a haber un cambio brusco en la orientación cultural hacia Europa. Va en América Latina, además, viene surgiendo un sentimiento nacionalista y las relaciones internacionales comienzan a tener rumbos distintos. Estados Unidos va a ir paulatinamente sustituyendo a las que habían sido las potencias del siglo XIX. Entonces, con el ingreso de 1917 de Estados Unidos a la guerra, algunos de sus vecinos del sur, de los países latinoamericanos, o sea, no se unen, pero sí empiezan a tener una relación mucho más cercana con Estados Unidos, mientras que otros cortan relaciones diplomáticas, y hay algunos como Colombia que afirma permanecer neutral. Entonces, esta guerra afecta gravemente a la economía colombiana. ¿Por qué? Porque pues en la guerra se paralizó el comercio exterior, las ventas de café, por ejemplo, y ante la disminución de los ingresos de aduanas, que era la principal renta por la que recibía ingreso el Estado colombiano, que era estas rentas de aduanas, eran como los impuestos al comercio que se pagaba por llevar y traer mercancías. Entonces, eso hacía venir una crisis económica. Se veía venir esta crisis. Entonces, el gobierno del presidente José Vicente Concha ordenó disminuir los gastos estatales, suspender las obras públicas y aplazar los auxilios para las empresas públicas, los colegios y las escuelas, los dineros que estaban destinados a ellas. Podemos resumir la relación de la guerra con Colombia en un primer punto, y es que los países latinoamericanos no tuvieron la misma confianza en el modelo europeo y comenzaron a buscar su propia vía hacia el futuro. Además, en Colombia empezó a vivirse el anticipo de una crisis y a tener que reorientar el Estado para poderlo afrontar. En Colombia solo se empezó a saber de la guerra en la prensa hasta el 3 de agosto, cuando empezaron a llegar cables inquietantes y empezaron a verse titulares apocalípticos e incomprensibles para la idea del mundo que se tenía en esa época, porque eso decían: la colosal guerra europea, el gobierno alemán tiene confianza en el ejército, la ley marcial en Rusia. El día 4 los colombianos se levantaron con una noticia con bombos y platillos, y es que la gran guerra había empezado. La guerra que iba a acabar con todas las guerras, se pensaba, la guerra para acabar con todas las guerras, porque era la que iba a determinar el fin de este tipo de conflictos. Pero pues había visiones críticas frente a esas interpretaciones. En el tiempo mismo se habla de que era como si hubiera caído un cataclismo, una maldición sobre la humanidad entera. Y mientras todo esto pasaba en la calle, la gente no encontraba sentido. Entonces se hablaba del zar, del Kaiser, del emperador, del archiduque, de Sarajevo. Y estos eran referentes, la gente los tenía presente, pero ¿cómo así que van a estar en una guerra? ¿Cómo así que va a estar ocurriendo? Y se van tomando dentro de las élites y la gente partido por diferentes facciones que de una u otra manera se consolidan en la facción por la civilización latina o por el poderío germánico. Entonces, cuando vemos esta sensación de incertidumbre que tuvieron los colombianos frente a esta guerra, podemos hacernos un paralelo con el presente, y es cómo la incertidumbre nos ha cobijado a nosotros en este escenario de pandemia que estamos viviendo. Cómo hay información que llega, pero nos permite ver que la crisis es planetaria, pero no se vive igual en cada rincón del planeta. Y que claro, que estamos todo el tiempo como esperando a ver qué pasa, incluso lo discutimos, no es solamente una discusión de los médicos esta pandemia, la discusión de la Gran Guerra no fue tampoco solo de los políticos o solo de los diarios, la sociedad discute, las personas discuten los temas, y ahí hubo un intercambio de ideas pues que se ha ido recuperando en los trabajos históricos. Ese interrogante de qué pasó con los colombianos que estaban en Europa, hay algunos casos que podemos mirar para entenderlo. Por ejemplo, el caso de la familia Holguín y Caro, una familia que es bastante importante en el país y
que habían participado en actividades económicas, en actividades institucionales y en el gobierno. Esta familia estaba en Europa y recién iniciada la guerra del 3 de agosto, Margarita Caro de Holguín, la hermana de Miguel Antonio Caro y mamá de Hernando Holguín y Caro, quien era el ministro plenipotenciario ante los gobiernos de Francia y España, escribe desde París. Su cita dice: no pueden figurarse la alegría y el valor con que marcha toda esa gente que lleva la muerte cercana en perspectiva. Ella se dio cuenta lo que iba, pues hacia qué iban hacia dónde iban quienes estaban felices enlistándose hacia ir a esta guerra. El 10 de agosto va a decir también ella: mis hijos de mi corazón, estamos en presencia de la guerra más terrible que han visto los siglos. Igualmente, hay relatos de otros diplomáticos, como del embajador colombiano en París, Hernando Holguín y Caro, quien menciona que si bien la comida empezaba a escasear, los bancos cerraban también sus operaciones, los mares se hacían cada vez más peligrosos para huir de la muerte, pero el embajador se negaba a abandonar la ciudad mientras hubiera compatriotas en ella que pudieran necesitarlo, aunque ya casi todos se habían ido a Barcelona o San Juan de Luz, donde estaban familias que nombra: los Dávila, los Díaz Erazo, los Restrepo, los Jiménez, los Borda y otros. A Londres se habían ido también los Calderones, los Casabianca, Inés Arboleda y otros. Sin embargo, no todos los colombianos que vivían en Europa permanecieron al margen en esta posición como tan ajena. Por ejemplo, el poeta Hernando Bengoechea se enlistaba en la Legión extranjera y muere en el frente el 9 de mayo de 1915, durante algo que se conoce como la célebre toma de la cresta de Vimy. José Alarcón, quien estudiaba en Lieja, combatió al lado de los belgas. Julio Gliede, después de haberse conocido más bien como un héroe en los campos de Francia, es condecorado con la Cruz de Guerra y quedó casi ciego por el estallido de una granada. Él regresa después a Bogotá en febrero de 1916. Pedro Tuchet, por ejemplo, murió combatiendo en la línea de fuego. Era hijo de Alfonso Tuchet, un residente en Bogotá. Gonzalo Forero Sarmiento murió en el frente occidental. Él era de Sogamoso. Luis María Converse era un joven bogotano, el cual se dijo que había muerto en combate, pero después, al parecer, estaba prisionero en un campo de concentración en el Gran Ducado de Baden. Entonces también tenemos a otro, por ejemplo, Eduardo Silva Rueda fue condenado a muerte en París por espiar al favor de los alemanes. Estos y otros muchos colombianos estuvieron en esta guerra, a la cual, claro, si uno lo ve como muy desde el presente, desde la realidad de uno puede decir qué van a hacer en una guerra que no es de ellos, no es su país. Sin embargo, es importante pensar que cada uno pudo tener diferentes motivos y que, pues bueno, primero, además de que estaban en Europa y era una guerra que incluyó a toda la sociedad en ella, podían ser diferentes las motivaciones que tenían, porque además la idea de nacionalidad o de pertenencia es múltiple. También tenían otras identidades y otras expectativas de lo que podía llegar a pasar con la guerra. Además de los casos de colombianos que combatieron tomando de un lado o de otro, aparecieron algunos que aprovecharon este acontecimiento para escribir libros o crónicas sobre la Gran Guerra, como Santiago Pérez Triana, diplomático y escritor, que por entonces vivía en Londres. Él escribió Aspectos de la Guerra, en el cual intenta explicar las causas de lo que denomina un horror y habla sobre sus consecuencias. Están también los trabajos de Miguel Santiago Valencia, de Popayán, quien estaba en París, y él escribía desde allá crónicas para la revista Cromos. Así como estos casos, este último incluso que publicó en la revista Cromos, hay muchos otros que podemos encontrar en el Archivo General de la Nación, en las publicaciones periódicas de la época también. Eso nos permite ver cómo unos huyeron, otros participaron, otros salvaron su vida y las de sus familias. Más allá de estos casos y de las experiencias de cada uno, que son importantes, vemos entonces cómo esta guerra sí tuvo alguna relación con Colombia. Unos participan, tanto en un nivel como tan personal, tan de las experiencias subjetivas, como el de la participación de personas, como en otro mucho más grande, que es la orientación de la política económica y la organización del Estado, e incluso de las relaciones internacionales que se van a tejer desde este momento. Por eso, esta guerra, si bien fue en Europa, es importante en la historia de Colombia y necesitamos recordarla. Por lo general queda olvidada o queda opacada u oculta más bien debajo de la inmensa producción
de textos, de cine, de distintos medios sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero la primera es muy importante. Y además de eso hay un elemento que debemos tener presente para el siguiente programa y es cómo la Primera Guerra Mundial, uno de sus efectos podría decirse que es preparar el escenario para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, así dejamos el episodio por hoy y nos vemos dentro de 8 días para hablar de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias.